Hola a todos, soy un tío blanco hetero y hoy por fin ha llegado el día. Hoy por fin nuestro gobierno progresista, asediado por los bulos y las mentiras de la ultraderecha, tiene munición para defenderse, tiene trapos sucios que echarle al otro a la cara, tiene un claro y contundentísimo caso de corrupción con el que proyectar en el espejo a una oposición desquiciada. Un caso de corrupción que además incumbe ni más ni menos a Isabel Díaz Ayuso, la emperatriz del mal. Y es que tras lo que ya parecía una eternidad, tras un constante chorreo infinito de titulares hablando de la trama Koldo, hablando del exministro Ábalos, de la presidenta de la mesa del Congreso Francina Armengol y de toda una serie de ministros y entramados socialistas, tras un no parar y 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 no parar, por fin ha llegado la hora de que nuestro gobierno de la bondad y del progreso consume su venganza. Y ya os digo que esto sucede en mitad de una oleada de informaciones y noticias que van saliendo cada día alrededor del Koldogate. Noticias de las que no paran de hacerse eco muchos medios de comunicación, casi todos probablemente fascistas, exponiéndonos a todo tipo de detalles sonrojantes sobre la trama. El caso Koldo y el caso Delcy tienen en común a varios de sus protagonistas y coinciden en el tiempo. Vemos que el día 20 de enero de 2020, ese día se produjo la famosa visita con maletas de la número 2 de Maduro al aeropuerto de Barajas. Y esta otra foto que tienen ahí se tomó 3 días después, en Fitur. Aquí en Barajas, aquí recibieron a Delcy Rodríguez, el exministro Ábalos, y estaban también los ahora investigados Koldo García, su exasesor, y Víctor de Aldama, entre otros. Y aquí, en Fitur, según publica El Español, Ábalos y Aldama se reunieron en privado con Javier Hidalgo, con el CEO de esta compañía de Globalia, dueña de Air Europa. Meses después, Air Europa fue rescatada por el gobierno. La investigación mantiene también la sospecha sobre un guardia civil destinado en Venezuela. Tenía relación directa, personal y permanente, según el sumario, con Aldama y con Koldo. Entre sus gestiones estaría la de proporcionarle una línea de comunicación segura por su condición de guardia civil, algo que presuntamente no hacía gratis. Aldama lo tendría en nómina, recibía en metálico 2.000 euros al mes. Fue detenido el pasado 3 de marzo, justo antes de coger un vuelo de Air Europa destino Caracas. Trabajaba en la Embajada de España en Venezuela y llevaba en efectivo más de 1.700 billetes de entre 10 y $1, en total unos $5.000. O lo que en Antena 3 llaman un lunes cualquiera. Además estaría coincidiendo en pleno asedio al gobierno por su ley de amnistía. Una ley de amnistía en la que un ejecutivo desesperado pues se habría plegado a los pies del independentismo. Mira que Bolaños nos intentó vender que esta ley iba a ser un referente mundial y que había sido avalada por todo tipo de comisiones internacionales. Específicamente por la famosa Comisión de Venecia, que nos iba a convertir en uno de los países más europeos de la historia de la humanidad. Estamos aprobando una ley que va a ser un referente mundial, conforme a los mejores estándares europeos. La Comisión de Venecia avala la ley de amnistía y recomienda algunas cuestiones que las hemos hecho nuestras, que las hemos incorporado al texto de la ley de amnistía. Esto se trataría de un borrador con una serie de recomendaciones que, según el señor Bolaños, haríamos hecho nuestras. Sin embargo, algunos de la oposición, probablemente todos ellos fascistas, pues no estarían de acuerdo con las palabras de Bolaños, y así contestaba Cayetana Álvarez de Toledo sobre la famosa comisión que esta ley de amnistía estaría cumpliendo. Vamos a desmontar el último bulo gubernamental. Venecia exige transparencia, ustedes practican un secretismo suizo. Venecia exige sosiego y diálogo, ustedes atropellan los trámites y levantan muros. Venecia exige acotar el ámbito temporal de la amnistía, ustedes lo estiran para salvar a la banda de Pujol. Venecia exige resarcir a las víctimas, ustedes las humillan. Venecia exige suprimir la corrupción, el terrorismo y la traición, ustedes los incrustan en la ley diciendo que el Código Penal no es derecho europeo. ¿A quién se le ha ocurrido esa genialidad? Al que se felicita a sí mismo. Venecia prohíbe las amnistías a medida, ustedes las redactan a 4 manos con un golpista. Venecia sugiere una reforma constitucional, ustedes ya están pensando en colar un referéndum de autodeterminación. Venecia exige razones de reconciliación, a ustedes les mueve una ambición despótica y desquiciada. Por cierto, ayer la vi muy timorata. ¿Por qué no pide la dimisión de Sánchez, que es el artífice de la operación de corrupción sin precedentes? Nunca unos políticos habían borrado los delitos de otros políticos a cambio del poder. Es decir, a cambio de manejar 450.000 millones de euros. Esa es la cifra de su corrupción, y Koldo un aprendiz. My queen!
Cuidado que esta tía va bastante basada, compañeros. Y es que claro, entre el Coldo Gate y la amnistía, pues es muy difícil que este gobierno pueda venderse como un ente implacable contra la corrupción. Y habíamos llegado a un punto en el que hasta Borja Semper le daba zascas a Yolanda Díaz, que tampoco es que darle un zasca a Yolanda Díaz sea demasiado complicado, pero es que estamos hablando de Borja Semper. No voy a contribuir a este espectáculo y no lo voy a hacer, señor Tellado, porque la corrupción es demasiado grave en este país. Es tan grave como que la corrupción erosiona la democracia. Señora vicepresidenta Díaz, es tan grave la corrupción que usted mañana va a votar a favor de amnistiarla. Fíjese lo grave que es. Y a ver, Yolanda Díaz pues puede negar todo lo que quiera con la cabeza, pero desde el pasado 7 de marzo sabemos perfectamente que la amnistía abarca no solo las causas de corrupción, sino que también las de terrorismo y alta traición. Teniendo en cuenta los socios de este gobierno, entiendo que esto no sea algo problemático para la buena de Yolanda. Pero en cualquier caso, teniendo en cuenta que se han sometido a las demandas de Junts para retrasar la amnistía casi un año hasta 2011 y poder arropar así con ella a los Puyol y a sus famosos 3%, pues ¿qué quieres que te diga, compañera? Puedes negar la realidad, pero lo que no puedes es escapar de ella. También Santiago Abascal, volviendo al Coldo Gate, tuvo a bien acordarse de la señora esposa de nuestro presidente. Señor Sánchez, ¿por qué no se inhibió usted en la concesión de millones de euros a una aerolínea que tenía reuniones junto con su mujer y junto con el comisionista del caso Coldo? Porque es del libro de leyes que usted se tenía que haber inhibido, y solo hay una explicación para entender por qué usted no se inhibió, y es que usted es el capo de la trama de corrupción. Pero solo eso, porque usted ya no es el capo de la política en España. Eso está reservado a sus mandamases del separatismo y de Marruecos, que son los que mandan. Porque su gobierno ya solo sirve como amparo de delincuentes, de criminales y de enemigos de España de toda condición. Por eso ustedes han rebajado las penas por malversar dinero público, por sedición, por violaciones, por terrorismo. Por eso usted hace leyes de amnistía con nombres y apellidos. Los Puyol, Puigdemont, en realidad con la íntima esperanza de gozar de la impunidad usted mismo para seguir sentado en el banco azul y no en el banquillo de los acusados, que es donde debería estar. Mire, señor Sánchez, estas sesiones de control con usted cada vez tienen menos sentido, porque usted solo preside una mentira. Usted no es el presidente del gobierno. La presidenta del gobierno está ahí arriba, se llama Míriam Nogueras, de Junts, la correveidile de Puigdemont. Así que corra y dígale a Puigdemont que aquí le esperamos y que cuando venga estará donde se merece, que es en el banquillo de los acusados. Mientras tanto, ya sabemos que va a gozar de una amnistía inconstitucional gracias a ese señor, pero cuando estemos nosotros probará otra cosa. Ya sabemos que nos va a tocar aguantar un tiempo que aquí gobiernen Marruecos y los separatistas, ante los que a usted se le pasa toda la soberbia y se pone muy, pero que muy sumiso. Señor Feijóo, esta es la España que tenemos, esta es la situación dramática de España. Usted se ha hartado, y nos ha hartado a los demás, pidiendo la vuelta del PSOE de siempre. Aquí lo tiene, el PSOE de la corrupción, el PSOE de la alianza con el separatismo y el PSOE de la traición a España. ¿Y dónde están ustedes mientras tanto? ¿Dónde está el señor Pons? Con Bolaños en Bruselas, con un mediador internacional, avergonzando a los españoles e intentando repartirse los jueces con el Partido Socialista, en vez de cumpliendo con su obligación, paralizando la ley de amnistía en el Senado. Nosotros estaremos en la oposición total, sin ningún tipo de complicidad, ni de componenda, ni de reunión con los que han estafado y han traicionado a los españoles, como el señor Sánchez. De lo que estaba hablando Santiago Abascal, y algo que nos explicó en la entrevista que tuvimos hace relativamente poco con Álvaro Nieto, es del vínculo profesional que tendría Begoña Gómez, la esposa de nuestro flamante Antonio, con el consejero delegado de una empresa que fue rescatada por el gobierno. Es que hoy sabemos que Begoña Gómez tuvo 2 encuentros secretos con Air Europa mientras negociaban su rescate. Y curiosamente, probablemente fruto de la casualidad, entre ambas reuniones presenciales tuvo lugar la creación de un fondo de 10.000 millones de euros por parte del gobierno, que acabó siendo destinado para el rescate de Air Europa con 475 millones de dinero público. Alguien lo tiene que pagar. ¿Quién lo paga? Los que pagan los impuestos, los pagadores de impuestos. Todo, por supuesto, fruto del más azaroso de los azares. Y en estas que es cuando aparece el flotador, el gran rescate de nuestro gobierno del progreso, la trama de corrupción que hará palidecer y opacará absolutamente el Coldo Gate, la amnistía, el rescate de Europa y todo lo que le pongas por delante. Y es que, amigos, amigas, amigues, les pibis, hace un par de días el valiente medio de El Diario sacó una exclusiva que afectaba ni más ni menos
menos que a la actual pareja de Ayuso. La pareja de Ayuso defraudó 350.951 euros a Hacienda con una trama de facturas falsas y empresas pantalla. Vamos, que el novio de Ayuso tiene un pufo con Hacienda que data de antes de que fuese su pareja y que por lo visto le piden que apoquine 300.000 pavos. Me encanta además que desde el diario lo llamen trama, ¿no? Como para intentar crear paralelismos ficticios. O sea, es prácticamente lo mismo, o sea, casi igual. Por un lado tenemos una trama de corrupción que tendría como epicentro el Ministerio de Transporte y en la que salían mordidas millonarias en la compra de mascarillas hechas con dinero público, y en el otro lado tenemos a un señor que con una trama de facturas falsas y empresas pantalla intentó escamotearle 300.000 pavos al fisco y que afecta directamente a Isabel Díaz Ayuso pese a que estos hechos se habrían producido cuando este pavo ni siquiera era su pareja. Por cierto, dato que nos servirá para más adelante, la pareja de Ayuso se llama Alberto González y lleva 20 años en una consultoría sanitaria en España y en el extranjero y es asesor del grupo Quirón. O sea que es un tío que se debe levantar bastante pasta y que en un acto de insolidaridad supina y absoluta ha intentado ahorrarse unos euros que claramente iban destinados a carreteras, hospitales y todas aquellas buenas obras en las que nuestro gobierno se gasta nuestros dineros. Curioso además que se haya filtrado esto justamente ahora. ¿Coincidencia? ¡No lo creo! Por lo visto los inspectores de Hacienda están perplejos por cómo se habría filtrado la investigación sobre la pareja de Ayuso. Mucha casualidad. Además sabemos que Hacienda envió a la Fiscalía el llamado expediente Ayuso, aunque es de su pareja, el mismo día que el juez pidió la inspección de la trama Koldo. Todo un sinfín de absolutas y totales casualidades para señalar una tremenda trama de corrupción de un señor que por lo visto no está al día con el fisco. Algo que por cierto le tiende a pasar a la gente con pasta e incluso a seres de luz progresistas como el Gran Wyoming, que hace unos años fue sancionado a pagar 566.000 euros a Hacienda. Amigos, están que se regalan estas tramas de corrupción últimamente. También te digo que Isabel Díaz Ayuso tiene un pequeño marrón entre manos porque a ver cómo gestiona ahora qué hacer con su pareja. Sobre todo teniendo en cuenta que por 2016 escribía tweets como este. Ángel Garrido en Desayuno Estrella ha dicho: Hacienda somos todos y quien defrauda Hacienda lo hace a toda España. Mira, y eso te pasa por ir de moralista a la hora de pagar impuestos. Es que todo esto va para carreteras y hospitales. Te habrías callado, que callada estás más guapa siempre. También te digo, a estas alturas de la película yo creo que puedes echar mano de aquella vieja y confiable de es que cambié de opinión. Aún así también te digo, a ver en qué queda este pufo con Hacienda, porque en este país nuestros inspectores tienen incentivos bastante perversos a la hora de abrir este tipo de causas. Quiero decir, si te acaban empapelando bien y si al final resulta que estaba todo en orden, pues de puta madre también. Y si no, que se lo digan a nuestro amigo Xavi Alonso. En cualquier caso, la maquinaria de propaganda de la PSOE se ha puesto manos a la obra, empezando por el telediario de Televisión Española, que a partir de la inspección de Hacienda que le estarían haciendo al novio de la presidenta de la Comunidad de Madrid por unos hechos que habrían sucedido cuando ni siquiera eran pareja, decía lo siguiente. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. La Fiscalía denuncia a la pareja de Ayuso por presunto fraude fiscal de 350.000 euros. La presidenta madrileña dice que todo es una campaña de Moncloa y el gobierno le pide explicaciones. Bueno, ahora tocaba el novio. Esto es parte de lo que llevo sufriendo desde hace 5 años. En todo caso, esto nada tiene que ver con la Comunidad de Madrid. En esto, como en todo, yo le pido a la señora Ayuso más transparencia y menos fruta. Fijaos, chicos, cómo ponen en las pantallas eso de la Fiscalía denuncia a su pareja, con la foto de Ayuso bien en grande. Claramente, señores, la noticia del día. La Fiscalía, como decíamos, denuncia a la pareja de Isabel Díaz Ayuso por un presunto fraude a Hacienda de 350.000 euros. Según la agencia tributaria, presentó facturas falsas y creó también una sociedad pantalla para pagar menos impuestos. Escalofriante caso de corrupción, amigos, amigas y amigues. Silvia Inchaurrondo, de Televisión Española, por supuesto, también se hacía eco de tan relevante caso de corrupción nacional. Vamos con otro asunto que está cogiendo fuerza a lo largo de la mañana y es una información que publicáis, Raquel, en eldiario.es. Este medio de comunicación publica hoy que la pareja de Isabel Díaz Ayuso, presidenta de la Comunidad de Madrid, podría haber defraudado a Hacienda entre 2020 y 2021 valiéndose, añade este diario, de una trama de facturas falsas y sociedades pantalla.
O sea, qué machista, ¿no? Utilizar eso de la pareja de. Ahora ya este señor no tiene nombre, es la pareja de la presidenta de la Comunidad de Madrid, la pareja de Isabel Díaz Ayuso, la pareja de. Hay que ver qué manera de invisibilizar a las mujeres y convertirlas en meras extensiones de sus parejas. Claro, esto por lo visto solo funciona cuando lo hacen con tu pareja mujer, y si no que se lo pregunten al Pablo Iglesias de hace unos años. Tania Sánchez es dirigente de una formación política que no es la que yo represento aquí. Me llama la atención que además, siendo mujer, caigas en este tipo de, digamos, de actitudes machistas, que yo creo que es muy triste cuando es una periodista quien las lleva a cabo. A partir de aquí, el gobierno y todos sus socios se han tirado a la yugular de la oposición y han exigido a Isabel Díaz Ayuso que diese explicaciones, haciendo incluso algún que otro chistecito de por medio. Esta, por ejemplo, era la buena de Ione Belarra. Son casos de corrupción del bipartidismo porque el Partido Popular y el Partido Socialista llevan tanto tiempo gobernando en España que piensan que las instituciones son suyas y que el dinero de los españoles y las españolas es suya. Y bueno, yo me atrevería a decir también que a la señora Ayuso se ha demostrado que le gusta la fruta, pero en concreto las manzanas podridas. Dudo mucho que con esta puta mierda de chiste a ti te coman el arbusto algún día. Le gusta la fruta y las manzanas podridas. Qué buen juego de palabras ha hecho ahí. Por su parte, evidentemente, el PSOE también exige explicaciones. Y es curioso porque no hace ni 15 días que los representantes del Partido Socialista estaban criticando que se vinculase a la esposa de Pedro Sánchez con el caso Koldo. Así, por ejemplo, reaccionaba la Chiqui. A mí me parece que en política no todo vale. Y hay determinados ámbitos, determinadas cuestiones que deberíamos de preservar y deberíamos dejar fuera del rifirrafe político, por el bien de todos y de todas. Porque cuando ya empezamos a querer implicar a familiares, a personas ajenas a la vida pública, a la vida política, en las tareas que tienen que ver con la dialéctica parlamentaria, pues entonces empezamos a ser extraordinariamente injustos. Evidentemente, esta persona, que es anónima a los efectos de lo que estamos hablando, esta persona tiene un puesto de responsabilidad en un instituto de empresa que yo imagino que se ve con empresarios. Desconozco cuáles, pero imagino que se tiene que ver con empresarios porque es lo que forma parte de su trabajo. Pero en política no todo vale. En política las acusaciones hay que medirlas bien, porque muchas veces cuando queremos, pues eso, hacer demagogia, hacer populismo en este tipo de cuestiones, pues al final terminamos todos perjudicados. Desde luego es muy injusto. En política no todo vale y hay determinados ámbitos y cuestiones que hay que dejar fuera del rifirrafe político, sobre todo los familiares y parejas de los afectados. Bueno, pues aquí tenemos a esta señora cambiando de opinión en auténtico tiempo récord. Bueno, yo diría en primer lugar que evidentemente requiere que la presidenta de la Comunidad de Madrid dé explicaciones y actúe con absoluta transparencia respecto a si efectivamente, como se ha publicado en los medios de comunicación, está viviendo en un piso que se pagó con fraude a la hacienda pública y que se pagó con las comisiones respecto a las mascarillas en la peor situación de pandemia que tuvo este país. Y requiere dar explicaciones en este sentido. Es curioso además que en estas declaraciones nuestra ministra de Hacienda, con toda la putísima cara dura del mundo, encima comete un gazapo. Y es que la señora esta acusa a Isabel Díaz Ayuso de estar viviendo en un piso pagado con las comisiones de las mascarillas, aunque todavía no se había publicado esa exclusiva, que lo haría el periódico El Diario horas después. Sin embargo, ella, que debe tener el poder de la ubicuidad temporal, pues ya decía que esto se había publicado y se lo expresaba a los medios de comunicación. Chiqui, cariño, cuando vayáis a hacer estas campañas en connivencia con algunos medios de comunicación, hay que ponerse de acuerdo con ellos, que luego, claro, pasan estas cosas y quedas en total ridículo. Además, da la curiosa casualidad de que esta señora no es otra cosa que ministra de Hacienda, que es precisamente el lugar de donde se habría filtrado la investigación sobre la pareja de Isabel Díaz Ayuso. ¿No te parece eso curioso? Todo casualidad, por supuesto. Por cierto, que si pillan al que lo hubiese filtrado, hay penas de cárcel de hasta 4 años. Aunque tenemos que decir que el clímax definitivo y total se lo lleva nuestro queridísimo presidente Pedro Sánchez, que no reprochaba, sino que directamente exigía la dimisión de Isabel Díaz Ayuso con sus 2 cojonazos. Le exijo, señoría, que pida la dimisión de la señora Ayuso como presidente de la Comunidad de Madrid. Que tenga coraje, que sea valiente, que exija la dimisión de la señora Ayuso como presidenta de la Comunidad de Madrid, aunque eso le cueste el puesto como al señor Casado.
Qué valiente nuestro presidente, hay que verlo, o sea, cómo destapa todas las tramas de la corrupción de la derecha este tío. Mira la chiqui que está a su lado, es que se va a hacer daño en las manos de aplaudir. Por cierto, que mientras grababa el vídeo ha saltado la noticia de que el novio de Ayuso ya pagó la deuda de 350.000 euros con Hacienda antes de ser denunciado por la Fiscalía. Que esto no evita la denuncia ante la Fiscalía de Madrid, pero sí que arroja más luz ante este caso flagrante de corrupción política, claro que sí. Y a ver, con respecto a esto, creo que se pueden decir dos cosas. La primera es que si tanto se exige responsabilidades políticas por lo que hace la pareja de uno, no estaría de más que este señor diese explicaciones sobre el vínculo profesional que tiene su esposa con el consejero delegado de una empresa que fue rescatada por su gobierno. Reuniones de por medio incluidas. Y por otro lado, es cierto que Alberto González, que es la pareja de Isabel Díaz Ayuso y que trabaja en una consultora sanitaria en España y en el extranjero, es cierto que durante la pandemia facturó 2 millones de euros por la venta de mascarillas. Pero precisamente a quien se las habría vendido no habría sido a la Comunidad de Madrid, que estaba presidida por una mujer que en aquel momento ni siquiera era su pareja. Se las habría vendido al Ministerio de Sanidad, que estaba presidido por el señor Salvador Illa, ministro de Sanidad de Pedro Sánchez. Teniendo esto en cuenta, amigo mío, no sé a quién cojones estás exigiendo la dimisión de absolutamente nada. Y llegados a este punto, creo que la responsabilidad política de la presidenta de la Comunidad de Madrid, pues yo qué sé, pasa por dejar al novio, cortar con él por presentar alguna factura falsa en su declaración de la renta. En fin, nunca creí que diría esto, pero hay que decir que el señor Risto Mejide ha estado bastante basado a la hora de tratar este tema. En pleno Coldo Gate, ¿vale? Que estamos todos ahí con si las mascarillas, que si tal, que es el uno, que es el otro, que es el de más allá, que es las prostitutas, en fin, todo, tenemos de todo. Pues la Fiscalía de Madrid ha denunciado a la pareja de Isabel Díaz Ayuso por 3 delitos, 2 de fraude fiscal y 1 de falsedad documental perpetrados a través de diferentes negocios durante la pandemia. Como decimos, es todo casualidad, que nadie mal piense, ¿vale? Ya sé la pregunta que os estáis haciendo. ¿La Fiscalía de quién depende? Sí. De verdad, ¿eh? En fin, veremos en qué queda este flamante caso de corrupción de la emperatriz del mal que odia a los ancianos. Soy un tío blanco hetero, dale like si te ha gustado el vídeo, compartid y suscribiros al canal. Recordaros que abajo tenéis el enlace para poner todas vuestras noticias, sugerencias, tweets, episodios, Instagrams, TikToks a los que queréis que reaccione, ahí abajo está. Quiero dar las gracias a la gente que me apoya, quiero dar las gracias a la gente que me sigue, a los que estáis suscritos al canal, a los que no os tiraría en mitad del Atlántico con un ancla atada al tobillo. Quiero dar las gracias a toda la gente que está en Twitch todos los días y que me apoya por ahí, a los que me apoyáis por PayPal, a los que me apoyáis por Patreon, a mis privilegiados, opresores, machirulos, señoros y otros tíos blancos hetero. No podría hacer esto sin vosotros. Es para mí un placer estar aquí todos los días hablándoos a todos vosotros de actualidad con un poquito de humor, representando a la calvocracia asertiva. Nada más, eso es todo. Un honor, un saludo y hasta otra.